Buenos días. Vale, vamos a dar comienzo a la sala virtual 3, pero antes de nada lo que me gustaría es compartir con vosotros la pantalla, ya que hemos hecho una dinámica participativa que seguirá alimentando también para el debate. Es importante que tengáis, puede ser de dos opciones, con vuestro dispositivo móvil, escaneando el código QR que va a salir a continuación, o entrando en el buscador Google mismo y con el móvil teclear www.menti.com. ¿Vale? Voy a compartir pantalla, que creo que va a ser más sencillo. Este sería el código. Entonces, si escaneáis el código que aparece en vuestra pantalla, o escaneáis o lo que aparece arriba, www.menti.com, y el código de 578680, cualquiera de las dos formas vale. Esta aplicación se llama Mentimeter y hemos hecho una dinámica que permitirá, aparte de conocer quiénes estamos en esta sala, pues hay una diapositiva donde se pueden ir alimentando preguntas para hacer a los ponentes, así como otro tipo de cuestiones que podrán servir para alimentar el debate. En nuestra sala tenemos al portavoz, que antes de nada me gustaría presentarle, que es Cristian. Cristian, si te puedes... Hola, buenos días. Cámara, ahí está, estupendo. Él será la persona encargada de recoger las conclusiones que se extraigan en esta sala, tanto de los proyectos como del debate, y luego será nuestro portavoz para explicarlas en la sala general. Vale, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Si alguien tiene algún problema con el Menti, podemos hablarlo por el chat. Dejar de compartir. Y voy a dar paso al primer proyecto, que es el desarrollo de vinos blancos de garnacha a partir de biotipos localizados en Navarra. Presentan Sergio Abadías, Félix Cibrián y Maite Rodríguez. Si os podéis... Vale, ¿comparto la pantalla? Sí, estupendo. Vale, Sergio, pues todo tuyo. A ver, ¿así se ve bien? Sí, lo único que te escuchamos un poco bajito. Vale, espera, me acerco un poquito más. ¿Me oís mejor ahora? Sí, y aquí tienes que... Eso es. ¿Así? Sí, eso es, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, pues os comento un poco nuestra presentación. Yo voy a hacer un breve resumen del proyecto y luego las conclusiones, bueno, los retos y los aprendizajes. Y después hay una parte de la charla que la comentará Félix Cibrián sobre el tema de cómo se obtuvo todos los biotipos y cuáles han sido los resultados del proyecto en caracterización agronómica y enológica. Y luego Maite os comentará el tema genético de la caracterización genética de los biotipos, ¿vale? Entonces, si os parece, empiezo. Bueno, este es un proyecto que está dentro del PDR de Navarra. Se inició en 2017 y finalizó en 2018. El origen del proyecto fue, bueno, se identificó que la garnacha blanca, a pesar de ser una variedad histórica del Valle del Ebro, se había convertido en una variedad minoritaria y que además todo el cultivo que estaba actualmente en Navarra se daba con material procedente de dos clones franceses. Entonces, Evena, en el año 2008, comenzó a recopilar material de todas estas viñas viejas para mantener la riqueza genética intravarietal. Identificó 21 biotipos de garnacha blanca y un biotipo de garnacha roya. Por otra parte, en paralelo se vio que aumentaba el interés por el cultivo de garnacha blanca y roya por parte de bodegas cooperativas para poder diferenciar en el mercado sus vinos blancos. En base a eso se planteó el proyecto en el que bueno, fue coordinado desde Cooperativas Agroalimentarias de Navarra y contó con la participación de Evena y después de 5 cooperativas. Bodega de Sada, Bodega San Martín, Bodega San Sebastián, bueno, perdón, 4 bodegas.
Bodegas San Sebastián y Bodegas Campos de Nanzo. Como veis, además estaban en distintas zonas de la geografía navarra y con distintas características agroclimáticas cada una de ellas. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto? Pues bueno, era por una parte estudiar el potencial enológico y el comportamiento agronómico de los biotipos que se establecieron en la parcela experimental, que tenían recopilados desde 2008. Además, se caracterizó agronómicamente las parcelas de garnacha blanca que ya estaban en cultivo en las distintas cooperativas. Se establecieron unos campos de homologación en estas cooperativas para identificar aquellos biotipos que mejor se adaptaban a las demandas de viticultores y bodegas y, en base a la información que se obtuviera, poder iniciar un proceso de registro de clones certificados. Y finalmente caracterizar enológicamente los vinos blancos de garnacha blanca y garnacha roya en función de la zona productiva y de las prácticas enológicas que se aplicaron. Los resultados agronómicos que se consiguió, bueno, pues se establecieron 3 campos de homologación. En estos campos de homologación había 50 plantas de cada uno de los biotipos identificados y se ubicaron en las cooperativas de San Martín, la de Murchante, que era Campos de Nanzo, y la de Andosilla, Bodega San Sebastián. Y por otra parte se hizo un trabajo de caracterización agronómica y genética de los distintos biotipos. Se hizo en los 21 biotipos establecidos en la parcela experimental de Vena, en la parcela de Baretón, y de las parcelas de garnacha blanca y garnacha roya que ya estaban en cultivo en las cooperativas con los biotipos franceses. Esta es una foto de cómo es la parcela experimental de Baretón hoy en día. Bueno, aparte de esto, hacen más temas de experimentación y tienen otra serie de proyectos de investigación en marcha. Vale. Resultados enológicos. Se elaboraron 33 vinos de garnacha blanca y garnacha roya. Se hicieron 21 elaboraciones en Evena con los biotipos establecidos en la parcela experimental. Se hicieron además 8 elaboraciones también en Evena con uva procedente de las cooperativas implicadas, con 2 metodologías de elaboración diferentes. Y luego se hicieron también elaboraciones a escala industrial en cooperativas con distintas metodologías, principalmente de aplicación de frío. Y luego se hicieron analíticas, se hizo cata y se hizo obtención de perfiles aromáticos de todos los vinos elaborados. Una foto de las catas internas que se hicieron en el proyecto. Y luego, para finalizar, el tema de las acciones de difusión. Se creó una web, os dejo aquí el enlace, garnachanavarraenblanco.com, donde además están colgados todos los informes de resultados, donde el que tenga interés los puede descargar y les puede echar un vistazo. Se creó un Facebook, se expusieron los resultados también en el Congreso Garnachas del Mundo y luego se hicieron distintas jornadas de divulgación. Una para sumilleres y hosteleros, que se hizo además con un maridaje. Se hizo una jornada de divulgación interna en las bodegas participantes. Se hizo también una jornada de divulgación a bodegas, a todas aquellas que estaban interesados, y una jornada a consumidores en una vinoteca de Tudela. El proyecto en principio tuvo bastante interés, como podéis ver aquí, una foto de la jornada de divulgación a bodegas, la sala estaba llena. Y en principio yo hasta aquí, como tenemos poco tiempo, vamos a ir muy rapidito. Os dejo con Félix, que os va a comentar cómo se hizo un poco todo el trabajo de recopilación de biotipos y los resultados, ¿vale? Bueno. Buenos días a todos, soy Félix Irrien de Vena, técnico de viticultura de aquí de la Estación de Viticultura del Gobierno de Navarra y bueno, en principio pues a modo de introducción pues comentaros cómo la garnacha pues es una variedad que en la actualidad hoy todavía su origen genético es desconocido, pero que siempre ha estado muy ligada básicamente su cultivo al levante español y a la zona del Valle del Ebro, básicamente. Ya en 1791 cita su cultivo Valcárcel en Navarra y en Cariñena, Ignacio de Aso en el 98. Con posterioridad, ya a principios del siglo XIX, también se desarrolla el cultivo en la zona de Aragón
Y en 1850 hay un hecho que es trascendental, que es la aparición del oidio. Entonces, la tolerancia a esta enfermedad es la que va a hacer que se difumine el cultivo de la garnacha prácticamente por toda la península ibérica. La superficie crece de forma exponencial y en muchas de esas viñas de garnacha tinta aparecen ocasionalmente cepas de garnacha roya y de garnacha blanca. Es decir, la garnacha blanca y la garnacha roya son cepas, vamos a decir, son variedades secundarias que aparecen en el entorno de viñas de garnacha tinta. En 1869 ya Buenaventura de Castilla cita su cultivo, en 1870 Hidalgo también nos habla de la garnacha tinta, de la roya y de la blanca. Y en 1889 era una variedad, como estáis viendo ahí, en la que ya su cultivo se reconocía esta variedad como cultivada. Bueno, a pesar de este aspecto, lo que ha comentado antes Sergio es cierto, es una variedad que podemos catalogarla como minoritaria. En el mundo se estima que habrá unas 8.000 hectáreas de garnacha blanca, de las cuales en España hay 2.850 y prácticamente el 90% de esa superficie se sitúa en la zona de Tarragona. En el resto se difumina a lo largo del Valle del Ebro y ese es su ámbito de cultivo actualmente. En Navarra prácticamente en el año 2005 estaba desaparecida y dentro de las líneas prioritarias que teníamos desde como línea estratégica era la recuperación de castas que estaban prácticamente desapareciendo, pues se planteó la recuperación de esta variedad. Para que os hagáis una idea, en el año 2005 2,5 hectáreas eran las que existían de cultivo según el registro vitícola. Con esa poca superficie y por esos ejemplares se planteó el trabajo de recopilación que además, dado los poquísimos superficie de viña que teníamos, el criterio principal iba a ser el del mantenimiento de la diversidad en origen, es decir, mantener todos los linajes que nos encontráramos dentro de esto. Entonces, para eso se hizo un cribado del viñedo más antiguo y sobre esos primeros viñas se recogió material y se implantó la parcela de Baretón. En esa parcela de Baretón es donde se han realizado los trabajos agronómicos, que consisten básicamente en analizar la producción, tolerancia a enfermedades, fenología, análisis enológicos, incluidos los vinos. También con ocasión del proyecto se hizo también un estudio de los precursores aromáticos de la garnacha blanca y sobre todo caracteres que intervienen en la compacidad, porque era uno de los aspectos interesantes. En el análisis genómico, luego nos comentará Maite un poquito. Pero bueno, lo más importante de todo este trabajo es que se establecieron 3 campos de homologación de garnacha blanca y de garnacha roya en distintas situaciones del ámbito de producción de Navarra. A grandes rasgos se comenzó con 84 cepas, luego pasaron a 56, 22 biotipos eran los que cuando coincidimos con el proyecto de garnacha en blanco y ahora mismo tenemos 13 candidatos a clon que cumplen prácticamente, como podéis ver, todas las condiciones desde el punto de vista sanitario para su certificación en el sistema de certificación de planta de viviero. En los biotipos, lo cierto es que, tal como podéis ver, estos son los datos referidos, por ejemplo, al año 2017, pues como la variabilidad encontrada es evidente. Tenemos clones con mucha producción, con más producciones medias. La referencia sería el clon 141, que es el clon francés comercial, y como tenemos una gran variabilidad. Algo en factores de la producción como el peso de la valla o el peso del racimo, pues también vemos como esa variabilidad es importante. Desde el punto de vista de la valoración organoléptica y parámetros más o menos enológicos, os destaco un poquito pues, todos los que hacen referencia a la acidez. Hoy uno de los problemas detectados en viticultura, que es la acidez, pues ya vemos cómo estos clones básicamente están por debajo de 3,35 de pH, es decir, que desde el punto de vista de cambio climático son variedades que en principio se van a adaptar bastante bien. No me pasa. Con todos los datos se efectuó una valoración integral, es decir, se fijaron con el grupo de trabajo de viticultura y enología, con centros que están establecidos en Cataluña, en Aragón y en La Rioja, y aquí el nuestro, se establecieron unos criterios básicos e iniciales para valorar todos estos biotipos que luego nosotros hemos ido
hemos ido definiendo un poquito más y, bueno, aquí tenéis el resultado un poquito de esa valoración, de tal forma que tenemos ya estos biotipos clasificados y valorados. Todo este material, en principio, es con el que las parcelas, con las 3 parcelas que se han establecido en los campos, son los que todas estas valoraciones son las que se van a cotejar y, bueno, con el objetivo último y final es de introducir en el sistema de certificación los clones que sean más interesantes desde el punto de vista agronómico. Ahora os paso con mi compañera Maite Rodríguez, que os va a hablar un poquito más del aspecto genómico. Hola, buenos días. Bueno, como ha presentado Félix, mi nombre es Maite Rodríguez y yo he realizado mi tesis doctoral pues, en base a esta variedad garnacha blanca. Y bueno, llegados a este punto de la presentación, en el que ya lleváis bastante rato escuchando hablar de la variedad garnacha blanca, pues seguramente os estaréis preguntando cómo surge esta variedad. Bien, pues la garnacha blanca surge a partir de una mutación que sufre su parental garnacha tinta. Una mutación por la cual se pierde en el ADN la información necesaria, los genes necesarios para poder sintetizar los antocianos, que son las moléculas que van a dar el color tinto a la uva. Y nosotros nos preguntamos si esa pérdida de ADN había sido igual en todos esos biotipos recopilados o si no, si por el contrario había sido diferente. Para poder responder a esta pregunta, lo que hicimos fue analizar el ADN de biotipos recopilados en Navarra, pero también de otros recopilados en Rioja. En esta diapositiva podéis ver una representación del cromosoma 2 de la vid. En este cromosoma se encuentran, aquí enmarcados en rosa los muestro, los genes necesarios para poder sintetizar los antocianos. En el análisis de ADN que os digo que realizamos sobre estos biotipos recopilados, detectamos solamente 2 tipos de mutaciones. Al primero de ellos lo denominamos G1 y fueron 37 los biotipos que correspondieron con este tipo de mutación. En este esquema se representa de forma ampliada esa región del cromosoma en el que se dio esa pérdida de ADN. En blanco se representan los fragmentos perdidos y, como podéis ver, en uno de ellos se encuentran esos genes necesarios para poder sintetizar los antocianos. En el caso de la segunda mutación, a la que denominamos G2, fueron 30 los biotipos en los que detectamos este tipo de mutación. En este caso, solo hubo un fragmento perdido, si bien fue más grande y de nuevo incluyó estos genes necesarios para sintetizar los antocianos. Un resultado muy interesante que obtuvimos fue que los 2 tipos de mutaciones distintos correlacionaron de una manera muy clara con territorios específicos. Así, todos aquellos biotipos de garnacha blanca recopilados en la zona geográfica delimitada por la denominación de origen Navarra se incluyeron dentro del primer tipo, del G1, mientras que todos aquellos recopilados en la zona geográfica delimitada por la denominación de origen calificada Rioja se correspondieron con el segundo tipo, el G2. Esto lo que nos parece estar indicando es que la pérdida de ADN está condicionada por el linaje clonal de la garnacha tinta a partir del cual se han originado. Y bueno, una vez que ya conocéis un poco más acerca del origen genético de la garnacha blanca, os dejo con Sergio y los retos y aprendizajes del proyecto. Vale. Bueno, pues para finalizar, se nos había pedido un poco también explicar retos y aprendizajes que habíamos obtenido con el proyecto. Os comento muy brevemente. Retos. Bueno, pues los retos que quedan ahora en el proyecto sería finalizar el proceso de certificación de los biotipos seleccionados, aquellos que se creen más convenientes por sus características agronómicas y enológicas para que puedan ser cultivados a escala industrial. Una vez que se haya finalizado este proceso de certificación, la fase de multiplicación en viveros, que ese material pueda llegar a los viveros para que lo puedan poner a disposición de las bodegas. Bueno, luego hay un tema también de autorizaciones dentro de las DEOs. Como sabéis, las variedades que se cultivan dentro de las denominaciones de origen tienen que estar incluidos en el pliego de condiciones. Esto exige muchas veces modificaciones que tienen que ser aprobadas en Bruselas y bueno, es mucho papeleo. Y ahora se estaría en la fase de autorización de la garnacha roya como variedad autorizada en la DEO. La garnacha blanca ya está autorizada,
pero la garnacha roya se considera una variedad distinta, por lo tanto está en todos los trámites para poderla autorizar y poderla producir y vender como Deo Navarra. Actualmente la bodega que tiene esta variedad la está comercializando como vino de mesa. Y otro es divulgar el conocimiento que se ha adquirido durante el proyecto en el cultivo de esta variedad para que todos los viticultores amplíen su información y sus conocimientos para poder hacer un mejor cultivo de esta variedad. Respecto a los aprendizajes, bueno, pues uno de los grandes logros de este proyecto ha sido la divulgación. Al final, al contar con 4 cooperativas metidas dentro del proyecto, hemos visto el gran potencial que tienen las cooperativas agrarias como agentes para divulgar proyectos innovadores y para que la información de estos proyectos llegue al sector. También la importancia de la acción coordinada entre organizaciones agrarias, centros de investigación, cooperativas y agricultores para poder desarrollar estos proyectos de investigación y que además, como he comentado anteriormente, que los resultados de estos proyectos se transfieran al sector. Y un aprendizaje que realmente es un problema es el problema que hemos tenido para conseguir dentro de ayudas, de la línea de ayudas PDR, poder financiar proyectos con duraciones superiores a 2 años. Al final, en cultivos permanentes estamos hablando que desde la plantación hasta la producción pues, pasan prácticamente 3 años y se nos ha quedado un poco cojo porque todo el material que hemos podido plantar en los campos de homologación en las distintas cooperativas pues ya no ha entrado dentro del proyecto, nos ponen algunas pegas de que no se financian proyectos que ya están iniciados y es una pena que para este tipo de cultivo no pueda haber líneas de ayudas con una duración más larga que pudieran permitir pues, financiar este tipo de proyectos, que supongo que bueno, en otros cultivos permanentes pues, pasará un poco lo mismo. Y bueno, como vamos justos de tiempo, hasta aquí. Como luego hay más preguntas y conclusiones y tal, si hay alguna cosilla que se os ha quedado en el aire, nos comentáis luego. Estupendo, pues muchísimas gracias a los 3. Vamos a pasar con la siguiente presentación. Como acaba de decir Sergio, si hay alguna pregunta, algún comentario, reflexión, dejamos las intervenciones para después de las exposiciones. Y vamos a pasar ahora con el segundo grupo, que es Gen for Olive, movilización de los recursos genéticos del olivo e impulsar las actividades previas de mejora genética. Van a presentar Natalie Xavier y Christopher Minjo de la Universidad de Córdoba. Natalie, no sé... Buenos días. Hola, buenas. Junto con Natalie vamos a presentar el proyecto. Vale. Natalie también. Buenos días. Si os parece, comienzo yo y ya le paso la palabra a Natalie. Comparto la se te escucha un poquitín bajo, lo único. Sí, me acerco aquí al... Vale, estupendo. ¿Ahora vale, mejor? pues cuando queráis. Vale, un momento. ¿Se ha compartido? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Yo soy Christopher, de Universidad de Córdoba, gestor del proyecto Gen for Olive, que comenzó hace poco, en 1 de octubre, entonces un proyecto muy reciente, por lo que todavía no tenemos muchos resultados, pero mucha ambición y muchas ganas. Y pues tenemos un consorcio muy bueno y creemos que vamos a llegar en conclusiones bastante ambiciosas para el sector. Como os mencionaba, a continuación le daré la palabra a Natalie del SOC, que es el socio del proyecto de Corporación Tecnológica de Andalucía, que va a explicar más en detalle unas cosas que vamos a ver en continuación. Mencionar que el proyecto nació, pues la idea del proyecto nació en la Universidad de Córdoba, que detectaron esa necesidad de buscar alternativas nuevas para el sector olivarero, es decir, buscar
genotipos que se puedan adaptar a los retos, a los diferentes retos que se afrenta el sector, y también con la ayuda de una consultoría que colaboramos, Vector Horizonte, pues hicimos posible el diseño del proyecto y el diseño del consorcio, y pues nada, hasta llegar a ese punto que ya el proyecto se está ejecutando. Decir simplemente que Gen4Rolliv es parte de la convocatoria H2020 y su esquema de financiación es Innovation Action o acción de innovación, lo que supone que es un proyecto, por decirlo así, maduro, que va a dar resultados directos al usuario final, no de investigación básica. Está bajo la temática de recursos hídricos y pre-breeding. Está compuesto por 16 socios, como os decía, la Universidad de Córdoba lidera el proyecto y su presupuesto es más de 7 millones de euros. Pues como estaba mencionado, son 16 socios, aquí vienen los logos de cada uno y todos ellos vienen de ámbito tanto público como privado y de diferentes países. Como vamos a ver, vienen de 7 países diferentes, donde España tiene el mayor peso del consorcio, y pues también contamos con la participación de Marruecos, Francia, Alemania, Italia, Grecia y Turquía, países mediterráneos donde el cultivo de olivo es muy importante para la economía y para la sociedad. Pues como buscamos los recursos genéticos, era fundamental contar con los bancos genéticos del olivo, y contamos actualmente dentro del proyecto con los 5 bancos más importantes reconocidos por el Consejo Leicola Internacional y FAO, las cuales son el Banco de Marruecos, de Córdoba en España, Italia, Grecia y Turquía. Pues como estaba mencionando, el coordinador de ese proyecto de la Universidad de Córdoba, concretamente el Departamento de Agronomía, el Grupo Colibe, y el investigador principal y el coordinador del proyecto, el profesor Diego Barranco Navero. Pues simplemente mencionar que las líneas principales de nuestro grupo, del grupo UCOLIBE de la Universidad de Córdoba, son la mejora genética del olivo, evaluación y conservación de los recursos genéticos, desarrollo de nuevas variedades para la adaptación al cultivo en superintensivo, pues, es decir, temática del olivo, expertos en olivo. Y dentro del proyecto participan también otros grupos del Departamento de Agronomía, los cuales son entomología, patología vegetal, etcétera, y también el Departamento de Química Analítica, los cuales también van a tener un puesto muy importante para caracterizar los aceites que vamos a ver en continuación de muchas variedades que se van a caracterizar en todos los bancos. Pues los objetivos principales del proyecto son, primero, identificar, es decir, nosotros ya hemos diseñado el proyecto, pero vamos a seguir profundizándonos en las necesidades del usuario final. Y aquí vamos a ver en la siguiente diapositiva que ya estamos manteniendo diferentes eventos para recopilar esas necesidades, y también tenemos una encuesta online, donde aquí viene el enlace, que cualquier interesado para los recursos genéticos de olivo lo puede completar, rellenar, para que nosotros lo tengamos en cuenta durante la ejecución del proyecto. Pues como decía, primero identificar las necesidades del usuario final y definir los protocolos de trabajo, porque como vamos a evaluar, caracterizar variedades en distintos puntos del mundo, por decirlo, de diferentes países, es muy importante que todos trabajemos bajo mismos protocolos, porque si no, los resultados van a ser incomparables. Entonces, eso es el primer paquete de trabajo que ya hemos empezado a trabajar. Luego, el segundo objetivo es vincularnos con otros proyectos actuales y anteriores para crear sinergias y aprovechar resultados. Por eso os damos las gracias también para esos tipos de jornadas donde podemos crear esas sinergias. El tercer objetivo es, ya con lo que hemos
desarrollado anteriormente, ir explorando y caracterizando los recursos genéticos del olivo, tanto domésticos, es decir, variedades de domésticos, como silvestres. Luego, habrá que evaluar la interacción de genotipo-ambiente para saber cómo se va a adaptar el cultivo de olivo a los cambios climáticos y prevenir futuros escenarios climáticos. Otro objetivo, el objetivo 5, es el de desarrollar infraestructuras informáticas y aplicaciones informáticas para mejorar y digitalizar el sector. Ya lo vamos a ver en continuación algunos detalles más. El sexto objetivo es involucrar empresas, es decir, sacar proyectos en cascada, de eso luego hablará Nathalie, sacar proyectos en cascada para que las pequeñas empresas puedan participar directamente con sus ideas dentro de ese tema, de ese proyecto. Y séptimo es siempre colaborar, mejorar la cooperación entre diferentes actores, tanto públicos como privados. Como os mencionaba, tenemos la encuesta online para definir las necesidades del usuario final, principalmente agricultores y viveristas, así que los interesados, por favor, puedan, mediante ese enlace, pueden acceder a la encuesta para completarla. Pues el plan de trabajo, simplemente mencionar que son 11 paquetes de trabajo y ahora mismo estamos trabajando principalmente en el paquete 1 y en la gestión, por lo que estaba mencionando que todavía no tenemos muchos resultados, pero sí que hemos arrancado el proyecto. El concepto general del Gen4Olive, del proyecto, y el objetivo es promover y aprovechar los recursos genéticos del olivo, poniéndose a la disposición de los mejoradores y agricultores. Es decir, los recursos genéticos que están expandidos por todo el mundo, las variedades que todavía están expandidas pero no aprovechadas, pues caracterizarlas y hacerlas llegar al usuario final. Y fomentar, por supuesto, las actividades de premejora, es decir, preparar esos recursos para que los mejoradores tengan acceso a ellos y sepan los detalles de esos recursos para que luego puedan diseñar y ejecutar programas de mejora genética. Por lo tanto, las actividades principales para fomentar para fomentar la mejora genética son caracterizar en profundidad más de 500 variedades de olivo entre los 5 bancos de germoplasma de todo el mundo, bueno, en los países que hemos mencionado, y también olivo silvestre sobre 5 temáticas principales: el cambio climático, problemáticas de plagas y enfermedades, pues buscar luego la producción y la calidad, y pensar también en recursos genéticos que se puedan adaptar a nuevas plantaciones modernas, es decir, por ejemplo, al cultivo superintensivo. Y todo eso, para poder llegar a esas conclusiones, pues primero, como mencionaba, habrá que poner en común los protocolos de evaluación. Por otro lado, como mencionaba, desarrollar infraestructura TIC de informáticas, tanto webs como aplicaciones para hacerle llegar la información al usuario final, y también aplicaciones para detectar diferentes problemáticas, por ejemplo, enfermedades, tipo de cultivo, etcétera, ya lo vamos a ver a continuación, y impulsar la participación de las empresas dentro de esas actividades. Pues desglosando un poquito el concepto, como decía, las variedades, alrededor de 500 variedades que se encuentran, mundiales, que se encuentran en los 5 bancos de germoplasma, aunque son 5 países, en esos bancos se encuentran variedades de 23 países, es decir, son variedades de todo el mundo, se van a caracterizar en esos 5 temas principales y que son la prioridad que hemos identificado y creemos que es lo más importante ahora mismo, que son buscar variedades o recursos genéticos que se puedan adaptar a climas extremas, por ejemplo, en condiciones de sequía, en condiciones de frío, para también ir ampliando las zonas de cultivo de olivo, por ejemplo, plantar olivos en China o donde sea, ¿no? Zonas que todavía no están muy acostumbradas con ese cultivo.
Luego, buscar aquellas variedades que sean tolerantes o resistentes, por decirlo de alguna forma, a diferentes plagas y enfermedades, principalmente ahora Xylella y Verticillium son las dos enfermedades que más amenazan el sector, entonces habrá que buscar aquellas variedades que se adapten, que sean más tolerables a esa problemática. Luego, por supuesto, ahora mismo tenemos variedades que tienen alta producción, pero no tanta calidad, es decir, muchas veces tenemos mucho aceite, pero no nos diferenciamos en calidad, entonces habrá que encontrar ese equilibrio entre producción y calidad. Y como mencionaba, buscar variedades que se puedan mecanizar, es decir, que se puedan plantar en sistemas de producción superintensiva, de alta densidad. Por otro lado, aprovechando que muchas de las variedades están repetidas, es decir, se encuentran plantadas en diferentes bancos de germoplasma en diferentes puntos del mundo, por ejemplo, entre España y Grecia, pues vamos a aprovechar esas réplicas de variedades para identificar la interacción genotipo-ambiente. Es decir, la misma variedad que está plantada en España y en Grecia, por ejemplo, y donde lo único que cambia son las condiciones climáticas, ver por cómo afectan esas condiciones climáticas a una variedad, a la misma variedad, y diseñar luego estrategias de predicción de cómo el cambio climático pueda afectar dichas variedades y buscar esas variedades que puedan afrontar, por ejemplo, una subida de temperaturas o de sequía en general. Por otro lado, para acelerar el proceso de mejora, es muy importante acortar el periodo juvenil, principalmente de la planta. Es decir, el periodo cuando la planta todavía no ha entrado en producción. Ahora mismo, pues eso es pero definir el periodo juvenil es complicado. Tienes que esperar, por ejemplo, 10 años para ver si la planta produce frutos o no. Y la idea es buscar marcadores moleculares, genes, que desde cuando la planta es una plántula pequeña en los primeros meses de su desarrollo, podríamos entender si esa planta tiene un periodo juvenil corto o largo y así seleccionar aquellas variedades que interesan más en un programa de mejora. Asimismo, buscar marcadores que nos puedan indicar que la planta con mucha probabilidad puede ser resistente a diferentes variedades o resistente a estreses abióticos como resistencia al frío. Por lo tanto, es decir, es un reto bastante relevante buscar esos marcadores moleculares para hacer un pre-screening de las variedades durante el proceso de mejora genética. Y por otro lado, también estamos diseñando, la Universidad de Ankara, un socio de Turquía, está diseñando, bueno, ha diseñado ya unas cámaras de crecimiento de cultivo donde van a estimular diferentes condiciones de ambiente y clima, es decir, fertilización, temperatura, oxígeno, etcétera, para favorecer favorecer las condiciones para un rápido crecimiento de la planta y así acortar los periodos de evaluación de las variedades. Y por otro lado, como mencionaba, la introducción de las infraestructuras informáticas es muy importante. Aquí tenemos dos objetivos principales, que todos los resultados que se van a obtener con el proyecto, volcarlos en una plataforma web donde las variedades que se van a caracterizar estén accesibles y abiertas para el usuario final, agricultores, viveristas, mejoradores, para que ellos puedan buscar la variedad, ver sus características y luego ponerse en contacto con los bancos de germoplasma respectivas para poder acceder a ese material genético si lo necesitan. Y por otro lado, desarrollar dos aplicaciones de inteligencia artificial con análisis de imagen con dos objetivos principales. Uno, mediante fotos, por ejemplo, si un árbol de olivo tiene síntomas de una enfermedad, pero el agricultor no sabe cuál es la enfermedad, o un técnico de campo no sabe cuál es la enfermedad, sacar algunas fotos y subirla en la aplicación que se va a desarrollar y la aplicación le diga cuál es la enfermedad con mucha probabilidad y cuáles son las posibles acciones que debería tomar para luchar contra esa enfermedad.
Y la segunda aplicación con la misma estrategia, pero en ese caso para identificar el tipo de variedad. Es decir, ahora mismo para poder saber cuál es la variedad, es decir, tenemos un olivo, cogemos unas hojas y no sabemos cuál es la variedad, pues lo único que debemos hacer es el análisis genético de ese olivo, un PCR, ya que estamos acostumbrados con los PCR. Y eso es muy costoso, muchos países no tienen infraestructura para esos análisis y no tienen recursos humanos. Y la idea es que desarrollemos una aplicación que, haciendo una fotografía del endocarpo, del hueso, pueda comparar entre variedades y identificar a tiempo real cuál es esa variedad. Pues otro objetivo, que ya le pasaré la palabra a Nathalie, como mencionaba anteriormente, es lanzar convocatorias abiertas para la participación de pymes con sus ideas dentro del proyecto. Así que, Nathalie, por favor, estás... Sí, gracias, Christopher. Voy a seguir entonces. Soy Nathalie Chabriller, de Corporación Tecnológica de Andalucía, un clúster de empresa ubicada en Andalucía, en lo cual pues ayudamos a nuestra empresa a ser más competitiva a través de sus actividades de I+D+I. En el proyecto Gen for Olive, CTA se va a encargar de diseñar e implementar convocatorias abiertas para financiar proyectos, en ese caso pues, relacionados con la mejora genética del olivar, para pymes. Y son estas convocatorias que os voy a explicar un poquito más en detalle porque pensamos que pueden ser interesantes para los asistentes de hoy, ¿no? Esas dos convocatorias pues, van a tener lugar en un tiempo distinto. La primera tenemos pensado lanzarla en septiembre del 2021 y la siguiente en octubre del 2022. Pasamos a la siguiente, por favor, siguiente traspa. Entonces, en esa primera convocatoria de septiembre de 2021, lo que pretendemos financiar a través de esa convocatoria son proyectos más bien de desarrollo tecnológico, proyectos que partan de un TRL de 6 más o menos, ¿no? Para poder, pues justamente, proyectos tecnológicos que tienen como objetivo maximizar el uso de los recursos genéticos que están disponibles dentro de nuestro consorcio Gen for Olive y también fuera de ellos. Esa convocatoria va dirigida a pymes, es decir, que el que recibirá la financiación son pequeñas y medianas empresas y podrán proponer proyectos individuales o colaborativos de una duración máxima de 2 años. El presupuesto que tenemos reservado para esa convocatoria y para esos proyectos en concreto son de 50.000 euros para cada proyecto individual y de 100.000 euros para proyectos colaborativos. Las pymes en esos proyectos podrán subcontratar a capacidades de investigadores procedentes de centros de investigación, de universidad o de centro tecnológico o incluso también de grandes empresas. Obviamente esa convocatoria tenemos que definir todavía, profundizar un poco más con los detalles de la misma, cosa que empezaremos a hacer a partir de enero, pero tenemos previsto que tengan como topics, temáticas, que son los que son transversal a todo el proyecto Gen for Olive, que son el cambio climático, plagas, resistencia a plagas y enfermedades, mejora de la productividad y de la calidad según la necesidad del mercado y también puede optimizar el manejo agronómico de las variedades, ¿no? Nuestro objetivo es poder financiar al menos 10 proyectos de premejora en esa primera convocatoria. La siguiente, por favor. En la convocatoria segunda, que se lanzará en octubre del 2022, la idea que tenemos inicialmente es financiar proyectos en lo cual se diseñan plan de mejoras. Proyectos también llevados a cabo por pymes, pero que obviamente habrán contado o podido utilizar con todos los recursos que pondremos a disposición en la plataforma de Gen for Olive. Es decir, pues, por ejemplo, tras haber detectado una variedad que a una pyme o no sé, una empresa mejoradora que tiene interés en una variedad concreta que ha podido detectar en la plataforma de Gen for Olive, pues diseñar un plan de mejora
Con lo cual, pues esa convocatoria permitiera financiar ese diseño del plan de mejora con un presupuesto de 10.000 euros por proyecto. Serán proyectos individuales con una duración de 1 año. La idea que tenemos con esa convocatoria es poder financiar 20 diseños de planes de mejora. La siguiente, por favor. Entonces, si hacemos un resumen de esas 2 convocatorias y al menos el presupuesto que barajamos poder destinar a pymes a través de esas 2 convocatorias, el presupuesto directamente sacado del proyecto Gen for Olive, pues como podéis ver, a través de la primera convocatoria esperamos poder financiar 5 proyectos individuales y 5 proyectos colaborativos, que representaría un presupuesto total de 750.000 euros. Y en la segunda convocatoria esperamos poder financiar 20 planes de diseño de mejora, que serían unos 200.000 euros, es decir, un total de 950.000 euros destinados a pymes para financiar proyectos relacionados con la mejora varietal del olivo. Si os acordáis, como ha dicho Christopher al principio, el proyecto total de Gen for Olive tiene un presupuesto total de casi un poco más de 7 millones de euros, es decir, una séptima parte del presupuesto iría destinado a fomentar proyectos concretos de pymes. La siguiente traspa. Pues para terminar, recordaros los mensajes clave o lo que persigue Gen for Olive en su globalidad. Tenemos 4 años para implementar o perseguir esos objetivos. Como bien lo mencionó Christopher, un objetivo muy importante que es caracterizar un gran número de variedades de olivo doméstico o silvestre. Contribuir de alguna forma a predecir los efectos del cambio climático y poder localizar soluciones a través de esas nuevas variedades, acortar el periodo juvenil, que es un factor muy importante en la producción, el rendimiento y la rentabilidad del olivar. Construir 2 apps que serán pues, accesibles a cualquier usuario. También la plataforma que se ha comentado y en concreto esas apps para poder identificar tanto variedad como plagas y enfermedades, y impulsar la participación de mejoradores y agricultores a través de esas 2 convocatorias que les son concretamente destinadas. La siguiente, pues con eso terminamos. Os dejamos en esa traspa nuestros datos de contacto y espero que en el debate pues, nos podáis plantear también todas vuestras dudas. Muchas gracias por vuestra atención. Estupendo, pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a pasar ahora con el tercer proyecto, que es Pistaclon, una estrategia de caracterización, selección y mejora de patrones para el cultivo del pistacho. Lo presenta Noelia Ramírez Martín de Limigra. Cuando quieras, Noelia. Sí. ¿Se ve la pantalla? Está cargando ahí, justo. Vale. Dale si quieres a visualizar. A ver, ¿se ve ya de modo completo? No. Espera un momento. O mira, si no, abajo donde poner más y menos, en la pestañita esa que parece un trípode. Pero le estoy dando a F5 y no... Ahora, bien. Vale, ahora, genial. Muy bien, pues cuando Vale, perfecto. Hola, buenos días. Soy Noelia Ramírez. Bueno, y os vengo a presentar el proyecto Patrón que está dentro del grupo operativo Pistaclon, caracterización y cultivo del pistacho. Bueno, deciros que este grupo operativo está conformado por 3 miembros. Uno es Pistachos del Sol, que se puede decir que se ha convertido en la mayor empresa del sector del pistacho en España y que abarca desde la producción hasta la comercialización, teniendo su propia planta de procesado. Por otra parte, tenemos a Viveros Alborada, que cuenta con 25 años de experiencia como vivero de planta forestal y que es uno de los mayores productores españoles de Pistacia terebinthus, o más conocido como terebinto, que es uno de los principales portainjertos que se está utilizando hoy en día para el cultivo del pistacho. Y finalmente pues nos encontramos nosotros, Imidra,
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Bueno, decir que empezamos nuestra andadura por el pistacho en 1999, cuando se realizó la primera plantación de pistachero en la Comunidad de Madrid, que llevamos trabajando, que llevamos investigando en el pistacho desde el año 2015, y que no solamente estamos trabajando en este proyecto, sino que también desarrollamos tareas de divulgación, hacemos ensayos de variedades y ensayos de riego deficitario. También coordinamos el Grupo Operativo Vera Madrid, cuyo objetivo principal es el desarrollo de una estrategia para la implantación del cultivo en la Comunidad de Madrid, y decir que recientemente también nos han concedido un grupo operativo potencial para realizar un estudio epidemiológico del pistacho. Bueno, ¿por qué el desarrollar una estrategia de caracterización, selección y mejora de patrones para el cultivo del pistacho, ¿no? Bueno, pues realmente la identificación del cultivo del pistacho es relativamente reciente, ¿no? Entonces queda mucho por hacer, y sobre todo en el caso de los patrones. Sabemos que en la fruticultura actual las variedades de cualquier frutal son clonadas a través del injerto en patrones, y tanto variedad como patrones son clonales, ¿no? Lo que dota de mucha uniformidad a los cultivos y mejora pues tanto la productividad como el manejo. Sin embargo, en el pistacho la variedad, claro que es clonal, son clonales, pero los portainjertos en la mayoría de los casos no lo son. Los portainjertos que se utilizan principalmente son Pistacia terebintus o terebinto, que representa aproximadamente el 70% de la superficie cultivada en estos momentos. Pistacia terebintus es una especie autóctona que posee características bastante interesantes. Sin embargo, conlleva una serie de desventajas con respecto a UCB1, que es un híbrido obtenido por la Universidad de California, que es a través de un cruce controlado de unos parentales seleccionados de Pistacia atlántica por Pistacia intergérrima. Decir que actualmente ambos dos patrones, tanto el terebinto como el UCB1, se producen fundamentalmente de semillas, con lo que conlleva una elevada heterogeneidad y que afecta la productividad y dificulta el manejo tanto en vivero como en campo. Por lo tanto, se crea una oportunidad para caracterizar los patrones comerciales e identificar los materiales mejor adaptados a nuestras condiciones de producción, porque realmente tenemos una necesidad de generar más información sobre la variabilidad de los materiales candidatos a ser patrones para el pistacho, identificar individuos de características sobresalientes y, sobre todo, pues desarrollar protocolos eficientes de clonación. Vale. El objetivo principal de nuestro proyecto es promover el desarrollo de una estrategia de selección y mejora de patrones de pistacho, y como objetivos parciales tenemos caracterizar el material comercial de UCB1 y terebinto por sus parámetros de interés productivo, tanto en vivero como en campo, establecer huertos semilleros con material seleccionado de terebinto y desarrollar herramientas que permitan la clonación eficiente de individuos adultos. Con respecto a los resultados, nosotros nos quedan muchos resultados que analizar. Hasta ahora, bueno, pues el proyecto se acaba el año que viene y hemos venido realizando mucho trabajo de campo, de laboratorio, pero ahora todavía nos quedan mucho que analizar los resultados. Y bueno, pues para conseguir el objetivo parcial 1, caracterizar el material comercial de UCB1 y terebinto. Este objetivo está porque realmente no tenemos información, no existe información sobre las diferencias que puede haber en poner un portainjerto u otro, ¿no? Cuando se empezaron las investigaciones en Estados Unidos, el terebinto se desechó por falta de vigor, aunque tenía características interesantes. Bueno, y aquí pues no se ha llegado a hacer. Y entonces nos pareció interesante ver
qué diferencias habría entre uno u otro, ¿no? Entonces, para ello hemos buscado plantaciones con los dos tipos de patrones. Hemos encontrado 4 distintas y que están injertadas con 2 variedades diferentes, Kerman y Sirora. Venimos realizando todos los años, lo hicimos el año pasado, y lo haremos el año que viene, unas mediciones que es de, pues medimos el diámetro tanto de los portainjertos como de la variedad, y se va a hacer de forma manual y a pie de campo. Y luego otros parámetros que medimos son el volumen de copa, el área de proyección de copa, la tolerancia a estrés hídrico y la eficiencia nutricional. Y esto lo hacemos a través del uso de drones gracias a la empresa UTW Agro. Bueno, decir que la tolerancia a estrés hídrico se puede medir dado que los drones tienen incorporadas cámaras de infrarrojos, y la eficiencia nutricional se puede medir porque los drones tienen incorporadas cámaras multiespectrales. Bueno, estos son resultados muy preliminares del proyecto, de este ensayo en concreto, porque bueno, aquí solamente están introducidos los datos del primer año, faltarían por introducir los datos de este año y los datos que se tomarán el año que viene. Y bueno, pues nada, simplemente deciros que el momento solo se ven en la parcela más longeva, ¿no? que es del 2012, ¿no? Donde la barra en verde es UCB y la barra roja es Cornicabra. Y bueno, todavía es demasiado pronto para tomar conclusiones. Por otro lado, como resulta muy difícil encontrar parcelas que tengan... lo que hemos hecho también ha sido hacer un ensayo en campo en una de las parcelas que tiene el IMIDRA, en Aranjuez, para evaluar el efecto de los distintos patrones. Para ello, pues hemos puesto patrones de pistacia atlántica, de pistacia terebinthus y de UCB, todos procedentes de semilla, injertados con 3 variedades diferentes, como son Kerman, Golden Hills y Los Hills. También queríamos conocer la diferencia que había entre utilizar patrones clonales y patrones procedentes de semillas, por lo que en la misma parcela también hemos puesto patrones clonales comerciales que actualmente están en el mercado, tanto de UCB1 como de Platinum, y los hemos injertado con Kerman y con Sirora. Bueno, para lograr el objetivo parcial 2, la cuestión de establecer huertos semilleros con material seleccionado de terebinto, pues primero hemos hecho como que una pequeña incursión, ¿no? para identificar progenitores sobresalientes en poblaciones silvestres. Bueno, lo que hicimos fue pues ir al campo, elegir a ciertas madres, recoger las semillas por madre, para poder evaluar la influencia del árbol femenino sobre su progenie, tanto en relación al porcentaje de germinación como a la tolerancia a Verticillium daliae, ya que también pues, se consiguió aislar una cepa de Verticillium de una plantación de pistacho y se ha inoculado a las plantas por progenie el patógeno. Se han ido tomando datos 3 veces por semana durante 5 meses. Bueno, y aunque todavía tenemos que analizarlos, ya podemos decir de forma preliminar que sí que vemos que hay bastantes diferencias entre las distintas progenies, con lo cual es muy posible que el árbol, que la planta madre esté influyendo en esa tolerancia. Con lo cual, bueno, esto es una característica muy importante a tener en cuenta para poder encontrar genotipos tolerantes, ¿no? Por otro lado, hemos establecido en la finca de la isla, en Arganda del Rey, un huerto semillero con material seleccionado ya adulto de terebinto, ¿no? Este material adulto procede de las plantaciones adultas que tiene el IRIAF en Ciudad Real.
bueno, pues es una plantación, es la más longeva de todo el país, está establecida hace 30 años en condiciones de secano, y gracias a los datos obtenidos por la tesis doctoral de Julián Guerrero, pues se seleccionaron aquellos árboles eficiencia productiva o por becería, pues fueron más interesantes, ¿no? De ellos se seleccionaron ciertos individuos que lógicamente estaba influyendo el porte injerto, y pues simplemente de esos individuos hemos, por una técnica que voy a que voy a contar en la siguiente diapositiva, se consiguió capturar el material vegetal de esos. Se ha establecido un huerto semillero con 4 de esos genotipos, bueno, como ya he dicho, en Madrid. Para conseguir el objetivo parcial 3, bueno, pues es la técnica que os he dicho antes, lo hicimos de una forma bastante preliminar, simplemente con el único objetivo de conseguir ese material vegetal allí en la finca del Chaparrillo del Iríaz. Pero este año pues ya decidimos hacer un ensayo un poco más en condiciones y aplicar, éramos capaces de tener ese material, ¿no? Entonces hemos realizado un ensayo con 20 portainjertos de terebinto de 25 años de edad, injertados sobre las variedades de Kerman y de Peters. Hemos dado 2 tratamientos diferentes, 10 a cada árbol, o sea, 10 árboles un tratamiento, 10 árboles otro, y en todos hemos empleado un blanco en función de la orientación del tronco. Bueno, decir que el mejor tratamiento, con el mejor tratamiento hemos conseguido capturar casi un 80% de los árboles tratados. Por otro lado, también tenemos queremos mejorar los protocolos de propagación in vitro con el local. Y bueno, simplemente deciros que hemos combinando una fase medio semisólida y otra en bioreactores con medio líquido, hemos conseguido obtener en 7 semanas una tasa de multiplicación de 7 con una longitud promedio de los brotes de 2,5 centímetros. Pero bueno, como siempre, el tema de el medio de cultivo líquido, aunque es bastante eficiente en la micropropagación, conlleva una serie de riesgos y de peligros, ¿no? Que principalmente es el tema de la contaminación. Así que por eso ahora lo que hemos hecho ha sido poner a punto una de nuestras cámaras de cultivo con aporte de CO2, controlada por un software e iluminada con tubos LED. Bueno, pues para empezar a ensayar la micropropagación bajo condiciones fotoautotróficas, ¿no? Para sustituir la fuente de carbono tradicional en la micropropagación, que siempre ha sido la sacarosa, por dióxido de carbono. Y no solamente para evitar los problemas de contaminación, sino para mejorar las tasas de aclimatación de las plantas. Y bueno, ya simplemente para acabar, solamente pues me queda decir que como retos nos parece que es bastante interesante la mejora de la Pistacia terebinthus en general, ¿no? Dadas las características que posee, y que principalmente a lo mejor pues, encontrar genotipos tolerantes a Verticillium daliae, ya que en un futuro puede ser un candidato muy interesante para iniciar cultivos superintensivos debido a ese carácter enanizante que él tiene, ¿no? O a su poco vigor en comparación con UCB1. Y por otro lado, pues creemos que es bastante interesante encontrar técnicas que puedan rejuvenecer el material adulto para conseguir tasas de multiplicación aceptables en cultivo in vitro vía organogénesis, ya que el material más recalcitrante en comparación con el material juvenil. Hasta ahí la ponencia. Vale, muchas gracias, Noelia.
No sé si he sido yo, pero al final hemos tenido algún problema con la red. Me estaba poniendo que conexión de internet inestable. Vale. inestable. Siento mucho. Nada, no te preocupes. O sea, Y a ver, ahora se ha seguido bien la presentación, simplemente que ha habido algún momento que se ha quedado entrecortado, pero se ha continuado bien. vale, no encuentro dónde está lo de dejar de compartir pantalla. Vale, no te preocupes, a ver si... A ver. Vale, ya. Vale, genial. Vale. Pues vamos a comenzar con el turno de preguntas y de debate. No sé si hay alguien que quiera participar, alguien que quiera intervenir y que quiera hacer alguna pregunta a los ponentes. Han recibido algunas en el Menti, pero bueno, por tratar de hacerlo un poco más cercano y un poco más humano, pues por si hay alguien que quiere intervenir o levanta la mano, me solicita el turno para que pueda habilitarle el micro y comenzamos esta parte. Buenas, yo tenía una pregunta para Noelia, si me lo permitís. Sí. Bueno, más que pregunta es, bueno, intenté seguir la presentación, aunque a veces lo correo. Ojalá que pronto estemos presentes y no por Zoom, porque se complica un poco. Pero que vi, es decir, que en el Pistacho han trabajado en los métodos de clonación rápida, si no me equivoco. Como desarrollar, no sé, nuevos substratos o ambiente con CO2, si no lo he entendido mal, para estimular el crecimiento, por lo he entendido yo mal. Entonces, simplemente si a esos papers o esos trabajos podemos tener acceso y ver si se pueden comparar con el olivo en ese caso. Vale, disculpa. Estamos pendientes de publicar todo, ¿vale? Llevamos, pues, bueno, al final, aunque este proyecto empezó en septiembre del 2018, yo no me pude incorporar hasta marzo del 2019, con lo cual llevamos un poco de retraso. Hemos estado haciendo trabajo de forma brutal y ahora yo este año lo quiero dedicar a sentarme y a escribir todo lo que tenemos hecho y publicarlo, porque es mucha la información y bueno, al final pues en cuanto lo escribamos pues se publicará. Vale, pues supongo que las presentaciones se compartirán, ¿verdad, Raquel? Sí. Sí, o sea, se van a compartir todas las presentaciones, se van a colgar en la web del evento de la Red Rural Nacional y aparte la grabación, tanto de esta sala como de las otras dos que se están realizando ahora mismo, se van a colgar en el canal de YouTube de la Red Rural Nacional, o sea que va a estar todo el material disponible. Porque vamos, dentro de nuestro grupo, no yo personalmente, pero mucha gente están trabajando con cosas muy parecidas, entonces lo mismo le interesa contactar y aprovechar, bueno, sinergia. Pues sí, se van a compartir todos los materiales. Vale, pues alguna pregunta. En el Menti se ha recogido alguna cuestión particular que si queréis voy leyendo. Por ejemplo, preguntaban respecto al proyecto 1 que si se contempla realizar el proyecto o algún tipo de replicabilidad con otro tipo de variedades. No sé si quiere contestar. En principio, a fecha de hoy, no. Se ha hecho también algún trabajo con Tempranillo, con selección de clones locales de Tempranillo, y han hecho otro proyecto recuperando de todo esto desde Vena variedades antiguas, pero bueno, se ha quedado más como un repositorio en una finca de lo que hay, porque todas estas variedades que se han perdido al final se han perdido por algo. Unas eran porque agronómicamente tenían muchos problemas en cultivo y las que no tenían problemas en cultivo después enológicamente pues no eran muy aptas. Entonces se ha intentado centrar más en el tema de la garnacha blanca, que sabemos que es una variedad que está adaptada agronómicamente a las condiciones y que enológicamente pues funciona muy bien y además da unos vinos blancos muy diferenciados. Entonces, de momento, a fecha de hoy, no hay previsto trabajar con otra variedad de vino. Vale, también preguntan, bueno, se hacen menciones, por ejemplo, a
pues por ejemplo, al cómo acercar los resultados a los productores, ¿no? O cómo la línea que se repite es qué acciones se pueden hacer para tratar de conseguir llevar todas estas innovaciones a los productores que lo conozcan, a los consumidores y tratar de darle valor añadido a todo el trabajo que se está haciendo, ¿no? Cómo pasar de la esfera de innovación y esfera tecnológica a lo que es a pie de campo. No sé si se os ocurre alguna idea o alguna reflexión. Nosotros, por nuestra experiencia, al final, para que lleguen al viticultor, pues lo ideal sería que con el tema de las nuevas tecnologías, a través de este tipo de jornadas, se pudiera llegar a mucha más gente. Pero en tema agrario, todavía hay un porcentaje muy elevado que con estas tecnologías les cuesta. Entonces, al final es patear, en nuestro caso, pues jornadas en cooperativas. Las cooperativas sí que tenían mucha capacidad para movilizar a los socios y que pudieran venir a las cooperativas y en nuestro caso tuvimos que ir cooperativa por cooperativa dando jornadas a los socios. En el futuro yo creo que las nuevas tecnologías ayudarán más a este tipo de cosas, pero hoy en día yo creo que el tema presencial, si se quiere llegar al viticultor, es muy importante. No sé si alguien más de los otros grupos quieren aportar alguna reflexión, algún comentario. En Menti también se pregunta para el grupo 2 si se están haciendo formaciones a los propietarios, gestores de las explotaciones de los olivos. Pues a los propietarios no, sino ahora mismo simplemente se están haciendo encuestas para definir sus necesidades, para tenerla en cuenta en la hora de seleccionar las variedades para mejora genética. Y lo que están previstas en formaciones son para bancos de germoplasmas externos, es decir, fuera de España, que necesitan esa formación. Por ejemplo, imagínate evaluar la resistencia para una enfermedad y no tienen conocimiento medio, pues o evaluar, por ejemplo, la floración, lo que sea, se le va a dar una formación, pero no para agricultores en este caso. Y luego, por último, también, y ahora pasamos, si queréis, a la parte del debate, otra de las preguntas era para el proyecto Pistaclón. Señalaban que si habéis apreciado diferencias productivas entre los patrones UCB1 y Treventino en las plantaciones adultas que estáis estudiando, entre las variedades insertadas también. Vale, es lo que he comentado, que de momento es todo muy preliminar, dado que solamente hemos podido analizar los resultados del primer año, tenemos los de este, pero no los hemos procesado y aparte faltan por coger los del año que viene, ¿no? Entonces, bueno, estamos mirando el volumen de copa, ¿no? Que es un parámetro que nos indica un poco pues el crecimiento y el vigor, ¿no? Pero bueno, lo que no sé si tomaremos datos es que, claro, las plantaciones son muy jóvenes como para medir productividad, pero en principio, pues empezamos a ver algún tipo de diferencias, pero yo no sé si soltar alguna conclusión así tan a bote pronto, ¿vale? Sí que parece que sí que hay alguna diferencia con respecto al vigor de UCB con respecto al Treventino. Pero bueno, esto hay que analizarlo y hay que escribirlo. Vale. Luego hay una pregunta aquí, Jorge, no sé si quieres responderla, de que hablaban del tema de posibilidades y sinergias con otros fondos. Me imagino que con la medida de cooperación, si es posible, si es compatible o si no se puede. No se pueden gestionar. No sé si Jorge o alguno de los grupos que tenga experiencia
en la gestión de los proyectos. Jorge, perdona, no te escuchamos. ¿Ahora? Sí, ahora, genial. Vale. Sí, pues referente a la utilización de varios fondos, sí que se ha tratado este tema, pero bueno, dada la complejidad, pues se admite, pero vamos, no, yo ahora mismo tendría que investigar a ver qué casos han ejecutado, pero vamos, está contemplado que trabajar en ese tema. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, alguna reflexión. La verdad que en el Menti, en esta parte de preguntas a los ponentes ya se ha hablado todo. Otras preguntas de las que habíamos incluido para animar el debate es, pues por ejemplo, cuáles podrían ser los elementos clave a tener en cuenta para generar variedades más productivas, o cuáles podrían ser los elementos más críticos para la aplicación de la innovación y el uso de nuevas tecnologías en el ámbito de la mejora genética. No sé si alguien se quiere animar en esta última parte, por ejemplo, en el tema de la aplicación de la innovación. ¿Algún comentario, alguna reflexión que queráis hacer o vuestra experiencia en la gestión de los proyectos? A ver, disculpa, es que no he entendido la pregunta bien. Sí, os la repito de nuevo. Una de las preguntas era qué elementos pueden ser más críticos o cuáles pueden ser las limitaciones en la aplicación de la innovación y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito de la mejora genética. ¿Nadie comenta nada? ¿O alguna reflexión de esta jornada? ¿Nos quedan 10 minutillos? Sí. Sí, Christopher, perdona que te he cortado. Bueno, elemento crítico. Elemento crítico hay muchos, pero primero, por ejemplo, la formación, porque muchas veces se hacen muchas herramientas tecnológicas estupendas, pero que las sabe usar solo el que lo ha diseñado. Y entonces se quedan ahí perdidas prácticamente, no lo usa nadie. Entonces, crítico es el término user-friendly, que lo usan ahora en plan la Comisión Europea, que sea amigable o amistoso, como se traduzca con el usuario, es decir, que sea fácil de usar lo que son herramientas tecnológicas. No siempre se pueden, hay herramientas que por supuesto son muy técnicas, entonces claro. Y cuando se desarrolle esas herramientas, primero que tengan una difusión adecuada, es decir, que todo el mundo se entere, por ejemplo en el caso del pistacho, aprovechando esa preguntar el volumen del copa, ¿lo miden manualmente o ya con un dron o con...? No, el volumen de copa se mide con drones. Vale. Pero claro, ahí hemos tenido, es lo que dice Christopher, ¿no? Que al final tienes que contratar a una empresa que es la que procesa esa información, porque si no a ti se te escapa todo ese tipo de tecnología. Claro, entonces entiendo que debería, en mi opinión, ¿no? Podría haber plataformas más cohesivas que, por decirlo así, que agrupen esas tecnologías y que lo hagan fácil, es decir, que lleguen fácil a los que de verdad lo necesiten, para no tener que buscar una empresa, por ejemplo, en este caso, y pues perder tiempo y quizá es difícil también de contratarlo, por ejemplo, para medir la copa, que parece una cosa fácil, pero que en el fondo, en el fondo es bastante complicado. Y nosotros con los olivos, bueno, mis compañeros, yo soy todavía muy joven, me he dedicado de la calidad de aceite, pero mis compañeros sé que lo miden manualmente, con una barra de no sé qué, con su metro, entonces claro, hacen los cálculos y eso le toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, y cuando llegas a 1500, 2000 variedades, bueno, no variedades, candidatos a variedades, pues es una locura, por decirlo así, de tiempo perdido y de esfuerzo. Entonces, claro, eso creo yo que es el reto tecnológico. Y luego, claro, la informática en agricultura pues ha entrado muy poco. Lo que estuvimos hablando, todavía
el caso del olivo, que yo estoy más involucrado, ¿no? Pues diferenciar una variedad, o lo tienes que, es decir, identificar la variedad, o tienes que usar un método analítico bastante complejo, una PCR, un análisis genético, y además necesitas por decirlo así, análisis morfológico, que se llama, comparar la morfología del hueso, del endocarpo. Y ese trabajo, de lo que yo conozco en la Universidad de Córdoba, lo hacen 2 personas solo. Y entrenar a una persona para que pueda diferenciar a ojo 1000 huesos es decir, un trabajo que te tienes que tirar 20 años. Y si desarrollas una aplicación, por ejemplo, de inteligencia artificial que eso te lo haga con 2, 3 fotos, pues ha resuelto un problema muy grande, que muchas veces los agricultores se equivocan en plantar variedades que se creen que es, por ejemplo, picual, y resulta que la variedad es un acebuche quizá y no le da ni frutos. No sé si queréis sacar alguna conclusión, algún comentario final de esta sala. Los que estamos aquí, si queréis podéis encenderos la cámara y así hacemos esto un poco más cercano. Solamente veo a Noelia, a Cristian, a Esaú y a Christopher, y por hacer un poco más humano el encuentro dentro de las posibilidades. No sé si queréis sacar alguna conclusión, algún comentario final. Bueno, sí, yo por completar un poco Sí, Noelia. lo que ha dicho, por completar un poco lo que ha dicho Christopher ahora, desde luego que es súper importante el usar las nuevas tecnologías, porque al final lo que consigues es mejorar la eficiencia productiva de tu trabajo, ¿no? Mejorar el rendimiento. Lógicamente no es lo mismo ir midiendo a mano. Nosotros solo medimos a mano el diámetro de variedades y de porte injerto, o sea, 10 centímetros del injerto, ¿no? Propiamente dicho. Pero claro, no es lo mismo ir midiendo árbol por árbol, que aún así, fíjate que solo medimos eso y nos lleva ya un día entero entre varias personas, que coger, pasar un dron y hacer varias medidas en el mismo tiempo. Y poco más. Voy a hablar con mis compañeras. Cristian, no sé si has tomado nota de todo, la verdad que ha sido muy intenso. Vamos a ver cómo... Voy a preguntarlas a ver cómo llevan el debate en las otras salas y si no hay ningún comentario, ninguna conclusión, o Jorge, si quieres clausurar, si quieres... El tema de la replicabilidad, vale. No sé si, bueno, a ver. En el primer proyecto nos habían comentado que no se contempla la replicabilidad de otro tipo de proyectos. No sé si en el grupo de Gen for Life o de Noelia, si existe la posibilidad de replicar el tipo de proyecto a otro tipo de explotaciones, otro tipo de posibilidades habría de extrapolar estas innovaciones a otro tipo de cultivos. Bueno, es que en el cultivo del pistacho es demasiado nuevo todo y hay tantas cosas por hacer. No es igual que, por ejemplo, que en el olivo, que aunque hay un montón de cosas por hacer, sobre todo con las nuevas formas de cultivo, ¿no? Por el tema del intensivo y tal, pero claro, ya va mucho más avanzado que un cultivo que acaba de aterrizar en nuestro país relativamente hace poco tiempo. Pero vamos, supongo que sí, siempre hay cosas que hacer. Raquel, tienes el micrófono apagado. Vale, perdón. Sí, quería comentar que si hay alguien, si desde el proyecto de Gen for Life, si se quería, o sea, Gen for Life quería comentar algo, y si no, creo que mis compañeras Estefany y Belén también han terminado. Por así...
¿El qué, perdón? Una pregunta, un comentario más. Era al respecto de lo que estabas comentando, de la aplicabilidad de los proyectos, con el enfoque que se está proyectando para, para el futuro del agrícola europeo, el enfoque a AQIS, ¿estáis contemplando o veis alguna forma o pensáis implementar en el futuro pues, el sistema de transferencia de conocimiento que permita el asesoramiento a los nuevos agricultores o agricultores ya establecidos para todos estos tipos de cultivo o nuevas variedades? Es una pregunta un poco abierta a todos los que lleváis el proyecto. Sí, si me permitís, para el Gen4Olive en ese caso, pues realmente se hizo esa pregunta, si no lo entendí mal antes también. Yo dije que no va a haber informaciones directas, pero reconozco que habrá, es decir, dentro del proyecto en sí no, pero el proyecto va a sacar las convocatorias en cascada, que se llama el mini proyecto de este gran proyecto, donde las empresas, o empresas, agricultores que tengan una empresa, por ejemplo, puedan solicitar esos proyectos, esos mini proyectos, donde también habrá tareas de transferencia y formación. Si no me equivoco, es la segunda, que lo explicó anteriormente compañera Natalie del CTA, que en el año 22, septiembre 22, en la segunda convocatoria, uno de los scopes de las convocatorias pretende eso, es decir, que los resultados del proyecto sean transferibles a los usuarios finales, a los agricultores. Tanto los recursos genéticos, imagínate, se identifica una variedad resistente al frío, por una cosa, y un agricultor en Valladolid, una zona que pues tiene problemas con el frío, con las heladas, está interesado primero de saber y luego implementar un proyecto, es decir, hacer un proyecto para plantar olivos resistentes al frío en su zona, pues ahí puede tener la financiación y puede desarrollar el proyecto, entonces hay transferencia. No sé si era esa la pregunta, perdón. También era ponernos en conocimiento eso de todas las políticas y medidas que se van a tomar en cuenta para promocionar o para fomentar la transferencia de conocimiento con todo el sistema AQIS que se está gestando actualmente. Entonces, bueno, pues un poco pues, por saber si tenéis conocimiento de ello y pues un poco el estado de la situación para ver, para cuando salga ya, cuando explote toda la burbuja, ¿no? Y cuando explote, vamos, cuando se difundan todos los medios y las medidas que se van a poner a disposición de todos para conseguir esta transferencia. Pues, bueno, y para que sepáis eso, en caso de que no lo supierais, pues que sepáis que se van a tomar muchas medidas en esa dirección. Bueno, en el caso del IMIDRA, nosotros en concreto, y gracias al otro grupo operativo que tenemos, Albera Madrid, ¿no? Que es el que promociona el cultivo de pistacho en la Comunidad de Madrid, tenemos un número de teléfono a disposición de los agricultores y una dirección de correo electrónico a disposición de los agricultores. Lo que pasa es que eso hay veces que es una locura porque no puedes atender a uno por uno y seguir haciendo tu trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también lo que hacemos es que todos los años impartimos desde el IMIDRA un curso del cultivo del pistacho y sacamos dosieres informativos cuando son resultados más agronómicos, más que les pueda interesar a los agricultores, lo sacamos pues en los boletines informativos del IMIDRA. Vale, genial. Esto está más orientado a que a lo mejor sí que se podría solapar con la medida 2 de asesoramiento. O sea, es decir, ya tener una persona, o sea, o fomentar que haya personas o pagar a personas agentes de transferencia. A pie de cultivo con el agricultor. Pero bueno, eso ya trasciende un poco a esta medida, ¿no? Realmente, pero bueno, es un poco será la idea. O hacer cómo encajar o cómo
hacer sinergias entre las dos medidas. Están comentando Belén y Stephanie que ya están en la otra sala para que volvamos, que nos están esperando. Y nada, agradecer a todos vuestro tiempo y vuestra participación en esta sala temática. Y ahora Cristian pues devolverá las conclusiones de esta sala al conjunto general. Muchas gracias. Un detalle, si me permitís. Sí. Simplemente mencionar que Gen4Olive no es un proyecto de los grupos operativos que yo desconozco y perdón si no me expreso bien en ese sentido. Es decir, es un proyecto H2020 Innovation Action, una acción de innovación. Entonces no tiene que ver, por decirlo así, con los grupos operativos que yo, bueno, sé más o menos cómo funciona, pero no sé sus detalles. Entonces quizás por eso nosotros no tenemos esa transferencia directa en este caso. Pero sí que nos interesa aprender de los grupos operativos y difundir nuestros resultados. Sobre eso, gracias.